Bueno, Pedro de Paoli nació en Casilda, Santa Fe, el 28 de junio de 1897. Cursó sus estudios en el Colegio de los Talleres del Ferrocarril Central Argentino de Rosario. Fue bibliotecario, tuvo una gran vocación por el periodismo. Fue cronista en la Primera Guerra Mundial en el frente francés. Al volver se dedicó a la docencia rural, se casó con Agustina Sánchez, pasó a dar clases en colegios secundarios, luego ingresó al profesorado, fue delegado del Consejo Directivo de la Federación Agraria. Y entonces acá tenemos ya un material muy interesante para analizar. Un descendiente de piamonteses que se siente cultor y representante del tradicionalismo argentino, con esa mística con que enamora la cultura nacional, que a los liberales les reventaba, que traían inmigrantes ingleses, esos inmigrantes que ellos querían para las Pampas, y que porque odiaban lo autóctono, lo local, odiaban lo tradicional, lo gaucho, y prontamente esas familias adoptaban todas las costumbres y las tradiciones que los liberales aborrecían con su mentalidad cipaya. Bueno, Pedro de Paoli es exactamente un ejemplo de esto, ¿no? Como familia de inmigrante, desde muy joven fue claramente identificado un gaucho y un cultor del tradicionalismo. Creo que una de sus obras que donde relata esto es a partir de que comienza a dar cátedras en la Universidad Nacional del Litoral sobre la historia de los partidos políticos, y él ingresa al Instituto Nacional de Revisionismo Histórico Juan Manuel de Rosas, identificándose con el contexto político y cultural de su época, con el surgimiento y la gran hegemonía que se estaba estableciendo a través del peronismo. Él decide hacer una obra que se llama Trayectoria del Gaucho. En esta obra esboza una historia, una pintura de lo que era la vida en la época, de cómo vivía, qué códigos de comunicación social, de producción, de hacer política, de vivir y morir teníamos los argentinos en esos años. ¿Por qué se dio ese fenómeno de ese hombre, de esa conformación, de esa personalidad que se enseñorea en las Pampas con este mestizaje, donde él nos refiere que no somos indios, no somos europeos, somos mestizos, y el gaucho es la eclosión, digamos, lo que produce estas tierras, es el hombre adaptado a las Pampas, y es el fruto si fuéramos deterministas, casi diríamos que es el fruto adaptado a la geografía y al clima del lugar. Pero es un hombre fuerte que domina a la naturaleza, es un hombre que se para enfrentar las adversidades, y esto lo quiero homenajear claramente Pedro de Paoli a través de esta obra, donde en esta trayectoria del gaucho le hace un homenaje a la democracia tradicional y esta vida, ¿no?, independiente, donde las familias eran unidades productivas autosustentables, donde cada uno en su familia ocupaba un espacio y era responsable de un aspecto de la producción en común, y donde eran dueños de los medios de producción. Luego tenemos la obra que está dedicada al Martín Fierro, donde se llama Motivos del Martín Fierro en la vida de José Hernández, y creo que en esta obra claramente él hace referencia a sí mismo también, así como José Hernández hablaba en el Martín Fierro de todo su pensamiento y su trayectoria y su historia en La Pampa, pero también con un compromiso claramente político desde el lado federal. Pedro de Paoli cree ver en
en José Hernández una guía a que imitar y se posiciona como escritor, como investigador, pero también como político. Luego tenemos la obra, en esta obra también creo que es importante destacar que analiza sobre todo el periodo luego de la batalla de Caseros, del 3 de febrero de 1852, hasta la Revolución del Parque de 1890, con la aparición de la Unión Cívica Radical. Él hace referencia a un periodo histórico muy nefasto como es la secesión territorial de la provincia de Buenos Aires, la toma del poder por los sectores más liberales del sector portuario argentino, que llevan a una colisión al Estado Nacional como el peor periodo de la historia. Lo identifica claramente como el momento más triste y logra responsabilizar a un sector que no estaba visible claramente en esa época, al cual él le atribuye ser el factotum de ese desencadenamiento social y político de esos años, con el advenimiento de Mitre, de Sarmiento, Avellaneda y toda esa línea de presidentes del último periodo del siglo XIX liberal. Claramente lo identifica con el trabajo oscuro y oculto de la masonería. Después tenemos un trabajo con un título muy inquietante que hay que analizar. Se llama Peronistas, ¿moriremos ahorcados? Es una pregunta, pero que primero claramente lo identifica como peronista. Son unas 84 páginas donde él esboza todas sus teorías al respecto de la revolución inconclusa, de cómo a partir de la frase de Perón que la revolución se hace con los audaces, pero el gobierno con los capaces, él empieza a esbozar su teoría sobre por qué los más capaces no llegaron a los cargos, según su visión, en el gobierno de Perón, lo que transforma a la revolución peronista en una revolución inconclusa. ¿Y en qué se basa? En que él le daba un punto fundamental a la formación espiritual de los cuadros militantes, y que una revolución, para ser permanente, debe ser mística. Por lo tanto, se siente muy decepcionado en ese aspecto, y claramente nosotros podemos catalogarlo como, así como el peronismo, como el movimiento nacional, tiene intelectuales que hacen referencia específicamente al legado de Perón a través de la justicia social, tenemos también a Pedro de Paoli encolumnado entre aquellos militantes que hacen hincapié en la fe popular. Y ahí tenemos evidentemente a Marechal, al padre Castellani y sin duda a Pedro de Paoli. Es también interesante, este libro fue editado por José Torres en la editorial antiperduélica argentina, Antiperduelis, evidentemente es el traidor en latín, en la antigua Roma. A diferencia del hostis, que era el enemigo, el perduelis era el que traicionaba a sus nacionales. Sería como la editorial Antitraidores Argentina, una cosa así, la que edita este libro, porque eran épocas donde evidentemente se desataban toda una serie de fuerzas, de actores políticos que ya hacían ver que el final no iban a permitir que el pueblo y que su expresión política, que era el movimiento nacional organizado, pueda desarrollarse y pueda consolidarse. Entonces, ante una serie de factores como levantamientos militares, el planteamiento desde los periódicos del poder, la sociedad rural, diferentes sectores, la influencia del poder real, del poder económico, pero también de poderes extranjeros que hacían pie en nuestro país,
hacen eclosionar a la política a través de varios levantamientos, entre ellos el bombardeo de Plaza de Mayo, y la oposición cerrada que sufría Perón en esos años, en que también se complicaban desde el aspecto geopolítico y de política internacional